Comentamos en nuestras redes sociales que iba a venir de invitada Agostina Páez, que es la abogada que estuvo presa en Brasil por gestos racistas. Hubo mucho revuelo en las redes sociales y la realidad es que yo creo que toda la gente que mira este programa, tal vez los que no lo conocen no están al tanto, saben que es un programa que le damos lugar a la actualidad, le damos lugar a la agenda. Nos interesa hablar de lo que pasa, el concepto de no estar en un tupper nos parece relevante porque lo vivimos nosotros de esta manera y también es el programa que queremos hacer. Nos encanta hablar pavadas, nos encanta hablar de si el sexo habilita la heladera. Es uno de mis temas favoritos, la verdad. He desarrollado una teoría durante años. Pero también nos gusta hablar de lo que pasa, nos gusta hablar de las cosas importantes. Y tener a un protagonista también, siempre es algo que intentamos tener. En este caso, la producción trabajó para que Agostina pueda estar acá. Y también sabemos que si Agostina no hubiera venido acá y hubiera dado nota en otro canal o en otro programa, mañana hubiéramos estado hablando de sus declaraciones. Así que nos parece mejor hoy que lo podemos hacerlo desde nuestro enfoque, con nuestras observaciones y con la responsabilidad con la que queremos tratar este tipo de temas, que tiene que ver con traer especialistas. Va a estar Lugeuna, que acaba de llegar aquí al lado mío, para hacernos primero, obviamente, un breve repaso de lo que fue la causa y de lo que es la causa de Agostina. Y también tenemos a Inés Palacios, que es politóloga, especialista en políticas antirracistas, para darles enfoque. Queremos aprovechar, nos parece que esta es una oportunidad para hablar de este tema, que nos parece importante, así que lo hemos armado de esta forma para hacerlo con toda la responsabilidad que creemos que corresponde, para hablar de lo que pasa, que lo hacemos siempre, y bueno, básicamente eso. Que traigamos a alguien y que entrevistemos no significa que lo estemos avalando, sino justamente que queremos preguntar desde nuestro lugar y que ustedes puedan escuchar e informarse a través de este programa, como ojalá elijan hacerlo hasta hoy y quieran seguir haciéndolo. Dicho esto, bienvenida, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, Hola, Lu. Lu. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Hola, Alicia. ¿Cómo te va? Muy bien, tengo cositas. Sí, anotadas. mis hojas. Te faltan las tengo tus acá. hojas, pero Bien. están ahí. Muy bien, ¿cómo estás, Lu? Gracias por venir. Muy bien, no, por favor, un placer. Cuando yo te escuchaba recién ahí, viste que muchas veces pasa que hay determinadas historias que generan mucha controversia pública, mucha conversación, mucho conflicto. Y yo creo que en esas historias es donde hay que meterse y conversar. Sí. Digamos, esa es la idea. Y la capacidad de escucha tiene que ser lo principal que tengamos a la hora de entender algo que nos interpela, porque evidentemente, ahora vamos a hablar con Agostina y ahora contamos la historia de ella, es sin dudas una historia que interpeló desde el minuto cero. Acuérdense, Agostina, que está acá con nosotros, es abogada, es santiagueña, tiene 29 años, Agostina Páez, se ha ido de vacaciones con las amigas a Río de Janeiro, como pasa con muchísimos grupos de argentinos y argentinas que van para allá, y una noche en el Barcín Bar de Ipanema, esto fue en la madrugada del 14 de enero, tienen un episodio que para mí es re importante que ella hoy lo relate en detalle porque es como... Si nunca supimos bien el paso a nunca paso entendimos exacto el de su paso a boca. paso Sí. de su boca, de qué fue lo que pasó esa noche, pero deriva en un video que se hizo viral, que es que ella saliendo, peleando con sus amigas, con gente de adentro del bar y empleados del bar, hace un gesto que es un gesto como... digamos, el típico gesto que muestra como si el otro fuese un gorila o un mono. Evidentemente, ese gesto imprime muy fuerte en un montón de cuestiones culturales, sociales, históricas, de Brasil, sin duda, pero de cualquier lugar del mundo en lo que tiene que ver cuando se habla de racismo. Por eso hoy también vamos a sumar a alguien en la conversación sobre racismo. El tema es que esta historia que generó como una condena social muy grande le implicó también la apertura de una investigación penal en donde en Brasil la injuria racial tiene calificaciones mucho más gruesas y que para nosotros acá podrían ser impensables. De hecho, ahora hay un episodio que también lo vamos a hablar con ella hoy, que tiene que ver con su papá, que repitió ese gesto el jueves a la noche, en un bar de Santiago del Estero, y se abrió una causa penal en Santiago del Estero. Digo, tenemos también normas al respecto, pero no son tan duras como en Brasil, donde le habían dado una calificación que se llama delito en continuidad, donde las que están acusadas como las personas que están como tres víctimas se fueron acumulando las calificaciones y la pena que podía tener el 24 de marzo cuando se hace el juicio en su contra, todo ese tiempo ella estuvo en Brasil con tobillera electrónica, además de toda la historia que vamos a contar ahora sobre, digamos, cómo fue ese juicio todavía no tiene sentencia. Digo, para que antes de conversar con ella se entienda la situación. O sea, ¿en qué situación quedó? Claro, 24 de marzo se hace el juicio. Ese juicio es un juicio del mismo juez que está en la instrucción, es el juez que dice cuál es la sentencia. Se sientan la fiscalía, la querella, la defensa de Agostina y cada uno expone su situación. Ahí la fiscalía baja las calificaciones, lo que hace que pierda esa condición de poder estar 15 años presa, que era lo que todos hicimos, ¿qué está pasando?
Y se le Sonaba mucho, reducen, digamos. claro, se le reducen las calificaciones, pero no está todavía la sentencia. A ella lo que estaría sucediendo si se avala lo que pide la Fiscalía es una pena de 2 años de prisión en suspenso, una fianza de $40.000 para cada víctima, o sea, son $120.000, y trabajos comunitarios. Eso en Argentina pasaría, ya estamos acá, ya está. Eso todavía no fue firmado por el juez. Es lo que en teoría va a pasar. Y en el medio, el miércoles pasado, Agostina vuelve después de 75 días al país, llega a la Argentina y ahora está acá con nosotros. Muy bien. Agostina Páez, bienvenida. Inés Palacios, bienvenida también. Muchas gracias a ambas por estar acá. Bueno, Agostina, como hablábamos recién, primero queríamos preguntarte y repasar esa noche que hemos escuchado y visto algunos videos, pero nunca entendimos bien cómo fue el paso a paso. Bueno, nosotras vamos con mis amigas el 14 de enero, vamos a Barcín. En ese momento, al salir, digamos, cuando estábamos saliendo, había una fila y nos retienen en la puerta a nosotras tres, quedamos nosotras tres con los empleados del bar y nos dicen que había consumos que no habíamos pagado. Y nosotras empezamos a buscar los comprobantes porque habíamos pagado todo con Pix, entonces teníamos comprobantes de todo, les mostramos y nos dicen, no, esos no, tienen otros consumos. Y bueno, y ahí empieza una discusión. Yo lo único que digo es, nos están robando, son unos ladrones ahí dentro del lugar. Y ellos empiezan, y bueno, y mi amiga dice, bueno, basta, y ahí es donde uno de ellos nos imita y le dicen, basta, también como ¿Uno que... de ellos qué? Uno de ellos imita a mi amiga y... Como que la imita hablando. Hablando, basta, y así. Y se nos burlaban. Y una amiga en un momento me dice, graba cómo se nos están riendo, y yo saco el celular, y bueno, y ahí es donde ellos se enojan. Bueno, cuestión que pagamos igual lo que no hemos consumido, terminamos pagando igual, de todas formas, una de mis amigas, yo bajo a un auto que nos estaba esperando abajo, y los empleados del bar nos van siguiendo, porque el boliche era en un primer piso. Ellos bajan, nos van persiguiendo hasta abajo, digamos. Ustedes ya habían pagado y ya tenían sus DNIs. Ya teníamos. Bien. Faltaba que baje una amiga. Y bueno, y cuando estaba en el auto, subimos al auto y bueno, se nos acercan 4 personas, funcionarios del bar, y dicen, no se pueden ir porque todavía no han pagado la cuenta. Y nosotros le decimos, y le habla el conductor del auto y le dice, no la lleves porque tienen que resolver el problema con el bar, le dicen. Entonces, bueno, el auto se va, nosotros nos quedamos y terminamos yendo caminando. Y en todo momento había mucha tensión, nos sentíamos nerviosas realmente por toda la situación, desde arriba hasta abajo y todo. Cuando estábamos cruzando la calle, escucho que nos gritan, y escuchamos con mis amigas que nos gritan. Yo me doy la vuelta y veo a un chico agarrándose los genitales y gritándome. ¿Ahí se estaban yendo ustedes al final? Sí, nuevamente, o sea, no volviste al bar, te bajaste del auto, pero no volviste. Sí, porque ya habíamos pagado todo. Ok, pero ellos te habían ido a buscar al auto. Al auto y no, ellos... Te hicieron bajar, pero no entraste de vuelta al bar. No. Te fuiste Ahí caminando. nos volvemos caminando, que donde estábamos quedando era cerca. Bien. Y ahí es donde escucho a uno de los chicos gritarme, agarrándose los genitales, y no sé qué es lo que grita. Después, analizando, digamos, el video, me grita como algo como agarrame esto, toma este, o algo así, agarrándose los genitales. Y ahí es donde yo me doy vuelta con mi amiga, y mi amiga también escucha, por eso a mi amiga se la ve haciendo así con el brazo como ya está. Y ahí es donde yo me doy vuelta y hago ese gesto horrible, repudiable, y nos vamos caminando. ¿Por qué uno de los primeros intentos o maneras de insultar que se te ocurre o de agraviar es hacer ese gesto? ¿Qué vínculo tenés vos con ese tipo de pensamientos? ¿Por qué te sale eso? Porque hay muchas maneras de insultar. Porque lo he visto agarrándose los genitales, o sea, no he dimensionado la situación, no he dimensionado lo que estaba haciendo, pero no ha sido por su color de piel. ¿Y por qué haces eso? Porque, no sé, he visto una persona agarrándose los genitales y, no sé, me ha salido a hacer eso, no tengo idea por qué.
Lu. Después que lo hiciste cuando volviste a tu casa, porque esa madrugada volviste a tu casa, estabas de vacaciones, ¿en ese momento empezaste a tomar conciencia de lo que podía estar pasando? No, porque llegamos al departamento y nos ponemos a hablar con mis amigas de toda la situación y hablábamos de que nosotras sentíamos miedo de que o sea, mi amiga me decía, Agostina, mira si nos venían siguiendo, nos decían a las dos, porque estábamos con otra amiga arriba también cuando estábamos discutiendo. Nos decían, Agostina, mira si nos iban siguiendo, no estamos en otro país, no puedes ponerte a discutir con nadie. La conversación era esa, como si mira si nos seguían y nos pasaba algo, nos hacían algo, si nos perseguían hasta el departamento o algo. Pero no ninguna ha dimensionado el gesto, digamos, ni nada de eso. Sí, la gravedad que La tiene gravedad. y lo delicado que es, ¿no? En un país como Brasil. Inés, ¿por qué pasa esto en Brasil? ¿Por qué es un tema tan delicado el racismo? Bueno, yo primero que nada, gracias por invitarme. por favor, y gracias por venir. desempacar este tema. Me animo a decir que tengo más para decir del racismo que sucede en Argentina que el racismo que sucede en Brasil. Pero si tuviéramos que hacer un resumen, Por favor. creo que la sociedad brasilera, cuando uno la compara con el resto de las Américas, es una sociedad que tiene un componente afro muy grande. Y tiene una historia sobre la comunidad afro grande, en parte porque la manera, la matriz productiva brasilera está basada en la esclavitud, ¿no? Y eso llevó a que con el tiempo, por suerte, se desarrollen un montón de organizaciones antirracistas que presionen al Estado para que haya una política antirracial. Y eso hace que cuando uno compara un poco las leyes de Argentina y de Brasil, hagamos como un pequeño derecho comparado, veamos que en Brasil las leyes son más duras. Y por eso creo que también pasa que Agostina estuvo con una tobillera durante 2 meses y medio por esa injuria racial, que eso en Argentina hoy no se ve. Y con esto no estoy diciendo que en Argentina tiene que pasar eso, podemos charlarlo, pero que también habla de cómo hubo una sociedad brasilera organizada que presionó al Estado para eso y que el Estado lo traduzco en ese tipo de leyes. Cosa que hoy en la Argentina está mucho más incipiente y que tiene que ver, si quieres después charlamos, con un racismo que recae no solo sobre una comunidad afro-argentina, sino sobre una comunidad indígena descendiente. Agostina, ¿en qué momento te das cuenta la gravedad de lo que habías hecho, de todo esto que estamos hablando que implica en una sociedad como la brasilera? Bueno, cuando cuando recibimos la notificación en el celular por WhatsApp, al principio pensábamos que era falsa. ¿Qué porque notificación? Una notificación de que teníamos que ir a la comisaría de Rosiña. Y recibo la notificación y nosotras pensábamos que podía ser falsa porque pedían información, nombres, día de los vuelos, dónde nos estábamos quedando. Y entonces nosotras decimos debe ser falso, capaz que quieren información porque no sé si nos podían robar o algo, no sé. Y en ese momento, bueno, y después nos llega otra notificación porque en ese momento no decía nada, solamente pedían información. Después llega otra notificación y ahí sí decía por injuria racial que tenía que presentarme en la comisaría de Rosiña. Todavía, como eran notificaciones por WhatsApp, todavía no sabía si era cierto o no. Además estaba en otro país, no sabía, la verdad. Vamos. Como abogada, ¿no sabías cómo eran las leyes en Brasil con respecto a estos temas? No. Bien. En Argentina sí, pero en Brasil. Bien. Bueno, cuestión que con una amiga decimos, bueno, no sé, capaz que es real, vamos hasta la comisaría. Nos acercamos nosotras un sábado a la mañana, ese día nos volvíamos y cuando llegamos a la comisaría me dice, bueno, Agostina, vos no puedes salir del país, ya hay una orden de que no puedes salir del país, que vas a tener que usar una tobillera electrónica y ahí es donde me muestran el video, porque yo no sabía que Es me la estaban primera vez que grabando. lo ves. Es la Bien. primera vez que lo veo. Me muestran el video y obviamente temblando, mi amiga temblando, las dos muy, muy mal. Y en ese momento hago retrospectiva de todo lo que me pasó esa noche y no podía creer, o sea, no podía creer, me agarró una crisis así y en ese momento empiezo a llamar a mis amigas diciendo que se contacten con el consulado, que no sabía qué hacer. Vos hasta ese momento de no recibir la notificación y no encontrarte con el video, ¿no te habías quedado pensando, che, me pasé con esto que hice? ¿No te habías dado cuenta que estaba mal el gesto? No lo he dimensionado. Ignorancia de mi parte total de
sobre el racismo, que después obviamente me pongo a investigar, a ver el contexto histórico de Brasil y todo, como para conocer y entender, pero no lo dimensiono hasta que me pongo a hacer todo eso. ¿Puedo hacer una pregunta? por favor. Sí. ¿El chico que te hace ese gesto con los genitales, era un chico afro? Sí. No, o sea, era afro. Yo lo que te quería preguntar es, en tu defensa hubo un cambio grande que también tuvo que ver con que finalmente se logre que puedas volver a la Argentina. Y fue que vos empezaste y no pediste disculpas primero, no sé si fue por consejo de abogados o lo que sea. Empezaste más como hablando de que había sido una reacción ante una ofensa, como que vos te estabas defendiendo. Y sí, después cambiás y pedís disculpas. ¿Con qué tiene que ver ese cambio? ¿Tiene que ver con una estrategia del abogado? ¿Tiene que ver con que realmente te das cuenta del nivel de gravedad de lo que habías hecho? ¿Por qué primero no pedís disculpas? ¿Qué pasa en el medio? Primero no pido disculpas porque mi primer abogado me dice, yo quería hacerlo, y él me dice, no lo hagas, me dice, porque sería como que estás asumiendo lo que has hecho, me dice. Entonces no me dejaba hacerlo. Y bueno, y después cuando cambio de abogada con Carla Junqueira, ella me dice, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no vas a pedir disculpas? Está bien lo que querías hacer, hacelo y ya, me dice. Y ahí es donde pido disculpas. Sí. Celu. Todos esos, digamos, Carla Junqueira, para los que no saben, además es la abogada de Telma Fardín, es la que hizo el juicio contra Juan D'Artés en Brasil, es una abogada muy prestigiosa y es, me parece, la que te ayuda a cambiar todo el foco de la causa penal, pero también tu foco personal. A mí me interesa, vos desde el momento en que quedás presa con tobillera electrónica, en ese momento, ¿cuándo supiste que podías quedar detenida realmente en una cárcel de Brasil? O sea, que podías ir presa a una cárcel de Brasil durante muchos años. ¿Cómo? ¿Cuándo fue el momento en que te enteraste que podías ir presa de verdad en Brasil? Que podías ¿Cuándo? quedar allá detenida en una cárcel común. Cuando me entero de las imputaciones de fiscalía, Ujú. ahí es donde digo, probablemente vaya presa, porque son tres hechos distintos, sumaban, o sea, la mínima de cada hecho eran 2 años, era prisión efectiva sí o sí, y ahí, y bueno, y además yo estaba con tobillera electrónica, y bueno, y también se libera una orden de detención en ese momento para llevarme a la cárcel, directamente. Después cae esa orden por un habeas corpus, pero bueno, yo estaba sola allá, todavía no estaba mi familia, nadie, no tenía nadie. Me acompaña el consulado y nadie más, y el abogado y nadie más. Estaba totalmente sola y se me helaba la sangre porque todos encima me decían que la cárcel de ahí era muy peligrosa y nada, eso me echó mal. Agostina, más allá de esa noche en sí y los días y semanas siguientes, hubo sucesos de la última semana, te diría, que se estuvieron hablando mucho y me gustaría preguntarte para que vos en primera persona nos puedas decir. Primero, justo da la casualidad que tu abogada de ahora fue abogada de Telma Fardín y se habló de un encuentro o un mensaje o algo con D'Artés. ¿Qué acercamiento hubo o no hubo ninguno? Yo estaba en un bar con D'Artés directamente, no, o sea, con él no, pero su mujer, cuando yo salgo del baño, estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí y ahí me dice, soy la mujer de Juan D'Artés después. O sea, me dice, hola Agostina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, fuerza, y después me dice, soy la mujer de Juan D'Artés, pero a él no. ¿Y cómo se hace público eso? No sabemos. Probablemente porque yo le cuento a Carla, mi abogada, y ahí se hace público. Y ahí, por ahí se supo. ¿Lizzy? Yo te quería preguntar cuando decís acerca un gusto. Hola, Liz. Cuando acerca de la abogada que te sugiere que no pidas disculpas porque es reconocer. Te cuento esto porque yo pasé, no por algo similar, pero por algo muy fuerte. Y los primeros consejos fueron, no contestes. Y había algo de mi humanidad que me decía, sí, no me importa. O sea, ¿no pasó algo en tu humanidad como persona en decir, voy a pedir disculpas aunque termine presa? Lo que pasa es que yo estaba como, o sea, no es lo mismo
estando en tu país, en tu casa con tu gente, que estando en otro país, y yo no entendía muy bien. Y mi único sostén, por así decirlo, en ese momento era mi abogado. Entonces como que yo no quería hacer nada que, o sea, yo no sabía que si me iba a perjudicar o no. Entonces como que era la única persona cercana que yo tenía en Brasil y por eso decido hacerle caso, digamos. Pero siempre he querido hacerlo y él lo sabe y él me decía, no, todavía no, más adelante y bueno, y ha sido pasando el tiempo. Otra versión que circuló fue de una cierta colaboración de Alberto Fernández para la gestión de las disculpas. ¿Hubo algo de eso? ¿Es un rumor? La verdad que no sé, porque la que hablaba con el canciller y con las personas, con los diplomáticos y todo era Carla, así que no sé, creo que no. A vos no te llegó nada de eso. No. Después, cuando llegás a la Argentina, te encontrás con Bullrich. ¿Desde qué rol ella te encuentra? ¿Por qué elegís sacarte una foto? ¿Qué te hace tomar esa decisión? ¿Cómo te vinculás con ella? No, más que nada a modo de agradecimiento porque ella se ha preocupado, digamos, y se ha contactado. Y más que nada por eso, como a modo de agradecimiento, no por otra cosa. Agostina, yo si te parece te quiero llevar al momento, entiendo que durante el día del juicio te viste cara a cara con las víctimas, digamos, con las personas a las que vos le hiciste este gesto. Entiendo que no se habían visto antes, que no se habían vuelto a ver, ya habían pasado 2 meses de aquella madrugada de enero, y quería saber ese momento, si nos podés llevar ahí, qué te pasó, qué les dijiste, qué te dijeron, y si sentís que en todo este proceso estás encontrando algún tipo de conciliación, además de aprendizaje. Bueno, el juicio, ellos tenían que contar todo también, dar su versión, declarar. Y al final de cada declaración de ellos, yo les pedía disculpas, les decía que me disculpen, que había actuado mal y demás, y algunos aceptaban las disculpas y otros directamente se iban. Pero bueno, les pido disculpas a ellos en ese momento, a uno por uno, mientras estábamos ahí. Y bueno, y después de eso declaro yo y demás y continuamos con el juicio. Pero bueno, ha sido fuerte verlos de nuevo. Y es más, yo también pido disculpas con el video que yo hago, pidiendo disculpas, lo hago también por todas las personas que han visto mi video y que también se han sentido ofendidas. Porque también a las personas que les pido disculpas, hay 2 denuncias que, bueno, se comprueba después que, bueno, que son dentro del lugar, que se comprueba que eran falsas, digamos. Igual les he pedido disculpas, pero también por todo, por el video que se difunde y por todo, por haberse sentido ofendidos, más que nada. Hay algo que para mí es importante. Yo por momentos siento, y decime vos si es así, como que sentís que es injusto con vos esto, lo que te está pasando, a pesar de lo que hiciste. Me he castigado mucho y me castigo mucho por esto. No siento que sea injusto. Es una ley, hay que cumplir. He actuado mal, he reaccionado mal, me he equivocado, he pedido perdón y voy a pedir perdón millones de veces más. Pero hay no solo, o sea, yo lo que sí siento que es injusto es que me deseen la muerte, el linchamiento, digamos, de otras personas, de que me deseen la muerte, me deseen violación, diciéndome que me van a matar a mí, a mi hermana. En ese sentido, eso me golpea mucho. Agostina, en este fin de semana aparecieron videos de tu papá, supongo que ya los has visto, vi que pusiste algo en Instagram, donde dice algunas cosas como soy usurero, soy narco. Sí, soy narco, soy empresario, soy narco privado. Y además repite los gestos racistas. ¿Con qué tiene que ver eso justo en esta situación? ¿Qué vínculo tenés con tu papá? Bueno, sí, yo me entero por los medios de esto. Yo me entero porque salen los diarios de Santiago. Me quería morir, le digo. O sea, en ese momento no sabía qué hacer. O sea, digo, no puede ser que yo recién llegue, estoy con mis amigas en mi casa y salga mi papá y haga esto y
sabiendo él todo lo difícil que ha sido para mí, todo lo que he pasado, lo que me puede complicar. No podía creer, realmente no podía creer, pero bueno, mi papá, o sea, yo muchas veces en mi familia, digamos, yo soy como o sea, hasta a veces me siento como mamá de mi papá, algo así, ¿no? Entonces no sé, la verdad, por qué lo habrá hecho, no sé qué ha pasado, no sé ¿No le preguntaste? qué contexto. Me he enojado mucho, me ha dado mucha vergüenza y obviamente me he puesto muy mal. Cuando él me llama, porque obviamente se da cuenta que me he enterado, yo le digo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me has hecho eso? Y él me dice, no, que como que no sabía ni qué decirme, me decía como que habían ido a increparlo a él, unas personas, y como que él repite, cuando dice eso, sí, narco, usurero, como que estaba repitiendo lo que otro le decía, le estaba gritando en el video y lo graba. Pero, como te digo, no sé, y lo del gesto no sé tampoco, no sé por qué lo hace, no sé en qué contexto, porque yo no estaba ahí, no sé, no tengo idea, y bueno, y mi papá sí, si bien a mí me ha acompañado en este proceso y todo, yo... como te digo, mi papá muchas veces tiene formas que no comparto para nada. Porque a uno se le ocurre pensar si no hay algo en tu crianza con esos lineamientos, ¿no? Te lo vimos hacer a vos, se lo vimos hacer a tu papá tan suelto. No, cero, no, nada que ver. Y de hecho mi papá no creo que lo haya hecho tampoco con una intención, no sé por qué lo habrá hecho, la verdad. O sea, yo también quisiera entender por qué lo ha hecho, porque yo siento que me ha hecho mal, y él después ayer me manda en Pascua, porque yo no le quería hablar, me manda pidiéndome perdón y demás. Hay algo que circuló también, que había sido ira. Supuestamente dijo tu papá que había sido ira, por lo cual me quiero focalizar en lo que cuesta como la disculpa inmediata. O sea, primero las excusas, pero no te juzgo, porque me parece que antes de empezar esta entrevista era más necesario el contexto de lo que somos como argentinos también, de lo que significa para nosotros la discriminación y de dónde, cómo usamos en forma cariñosa un montón de cosas espantosas, sobre todo, y lo sabrás vos porque sos del interior, Sí. y te debe haber pasado miles de veces. Cómo Sí, somos sí. con el interior, cómo somos con los pueblos originarios, con el aborigen, con el indio. Sucede que nosotros le decimos indio a alguien de una manera tan liviana porque no nos sentimos parte de eso, porque creemos que nosotros somos de Colón para acá. Entonces, cuando no está tan arraigado como en Brasil, el racismo, es muy difícil entender las cosas que hacemos como personas muy discriminadoras en base del tono cariñoso del humor. Y las disculpas, te das cuenta que tu papá hizo lo mismo. Dijo que sí, dijo que todo, y la disculpa tarda en llegar. Sí, yo creo que él tampoco habrá sabido cómo actuar. Yo igual de todas formas no he salido, o sea, yo siempre he querido pedir disculpas. Y sí es cierto de que hay una invisibilidad aquí de lo que es el racismo. Que todo esto yo he estado estudiando todo a full, viendo todo, porque realmente hablando incluso con personas afrodescendientes sobre esta situación para entender cómo se sienten y todo, porque es cierto que los argentinos lo tenemos invisibilizado y sí existe, es algo que existe. Pero bueno, yo creo que con esto se habla mucho más del racismo, y que por lo menos a pesar de todo lo que me ha pasado, está bueno, digamos, que se hable, que se comente, que se repudie, y que sea un tema del que hoy podamos estar, que pueda estar aquí y que estemos hablándolo, porque ¿cuándo se ha hablado de racismo? Nunca, y ahora se habla mucho, y está bueno eso, por un lado, digamos, a pesar de todo lo difícil que ha sido, y lo que he estudiado, lo que he visto me ha hecho llegar a eso. Inés, justamente hablando de eso, ¿qué nos puedes decir del racismo en Argentina? Porque a veces se cree que Argentina no es un país racista al lado de otros. ¿Sí lo es? Para mí Argentina es muy racista. Creo que hay un desconocimiento total. Creo que Agostina iba diciendo, lo hice porque no tenía idea, porque no sabía. Yendo al caso de Agostina en particular, y si quieren algo un poco más de racismo de Argentina, yo creo que hacerle un gesto de mono a una persona afro es asociar
su fenotipo afro con un mono, ¿no? Y eso, digo, cuando vos decís es horrible, la manera mejor de explicarlo es cuando uno asocia ese insulto con su raza, ¿no? Y creo que en la Argentina pasa todo el tiempo. De hecho, uno de los casos más conocidos es el de Fernando Báez Sosa, que lo matan en Gesell, bueno, ustedes lo recibieron al caso, a los gritos de negro de mierda. Y Fernando tenía mi fenotipo, era marrón, tenía raíces indígenas, muy probablemente. Y cuando el sistema judicial lo juzga, porque ese caso ya fue juzgado, presume que puede haber un caso racista ahí, pero no lo dice, no lo agrava por eso. Y de hecho, yo soy muy fanática de Sería Increíble y lo seguía el caso con Paulo cuando lo trajo para acá el año pasado, y no se discutió eso. Y yo estaba tipo frente a la tele y era como, hablen del agravamiento racial. Y entonces traigo un poco este ejemplo, no para apuntar con el dedo a todo el mundo, pero sí para decir que creo que tenemos mucho lugar para seguir discutiendo sobre cómo asociamos insultos, palabras con connotación negativa a algo que tiene que ver con nuestra etnia. ¿Por qué pensás que está eso pendiente? Porque yo creo que en Argentina es verdad que tenemos asociados o que están instalados en nuestro vocabulario desde toda la vida, desde cuando uno lee los libros de historia, la primera gran migración del campo a la ciudad ya venía con este tipo de insultos o de ¿Por qué en Argentina no se avanzó en establecer o en armar un marco legal que muestre que hay racismo instalado en la sociedad? Bueno, se me ocurre responderte eso desde mi historia personal y desde lo que veo en términos de políticas públicas. Yo siempre cuento que cuando en el colegio me preguntaban de dónde veníamos, cuál era el árbol genealógico, a mí me daba vergüenza decir que veníamos de los indios, como me había enseñado mi abuelo. Y yo cuando era chica no entendía de dónde venía esa vergüenza cuando era obvio, porque en mi casa mi abuelo me decía, venimos de los indios. Y recién de grande entendí que no verme representada en las novelas, no verme representada en los medios, no verme como la linda protagonista, porque no hay ninguna, por dar un ejemplo, no hay ningún protagonista exitoso en las novelas de Cris Morena, por ejemplo. No verme ahí era una razón para decir, che, ser indio está mal, ¿no? Si mis compañeros cuando le quieren decir a alguien que es incapaz, le dicen, ¿qué indio que sos? Y la verdad que me va a dar un poco de vergüenza decir que soy india. Entonces yo creo que hay una base que para mí por mucho tiempo fue subjetiva, pero cuando uno mira las estadísticas ves que hay un problema estructural, que creo que si tuviera que resumirlo se forma en, siempre digo que hay como 4 tipos de racismo. Uno súper internalizado, que es este ejemplo que daba, y que también se ve en las estadísticas. La mayoría de los argentinos que tienen raíces indígenas no lo dicen. Solo el 2% de los argentinos en el censo dice, che, yo tengo raíces indígenas. A pesar de que cuando uno mira los análisis genéticos que hay, tenemos mucha ascendencia indígena en nuestra sangre. También el racismo institucional. El caso de Lucas González, la policía mata hace unos años, en el 2021, a un chico acá en Cava diciéndole que era un negro de mierda o algo así son los insultos cuando lo mata. O el racismo que a mí más me duele, que es el racismo estructural, ¿no? La sociedad argentina, la pobreza de la Argentina, para mí es indígeno descendiente y hay un montón de estadísticas que lo muestran. No quiere decir que todos los pobres de la Argentina sean indígenas o que todos los indígenas sean pobres, pero esa correlación está, y cuando uno mira los análisis de políticas sociales, por ejemplo, que analizan la pobreza, que piensan cómo abordarla, no están pensando en el componente étnico-racial. De hecho, el CELS, por ejemplo, que es una organización que viene mirando estos casos de gatillo fácil, no lo cruza por la variable étnica-racial. ¿Por qué? ¿Por qué no entran? Porque, digamos, sí, yo no sé si respondo a tu pregunta. Una parte sí, pero me pasó que hace poco vi la película de Lucrecia Martel y una sensación que me quedaba de la película es, hay una narrativa en la historia argentina que no entró, que tiene que ver con los pueblos originarios. Sí. Uno hace el repaso de la historia argentina y hay una invisibilización en narrar la construcción de nuestro país, que por algún motivo no quedó en ningún lado, que quedó en el vacío, y que mismo en la película las propias familias que tienen que narrarse a sí mismas tienen dificultad para encontrar esa biografía dentro de la historia argentina. ¿Por qué pasó eso? Podría estar hablando un día entero sobre eso, pero si tuviera que resumirlo, creo que hay un mito fundante de la Argentina, cuando la Argentina se refunda, cuando la Argentina se propone madurar, que es la época de Sarmiento, la época de la campaña del desierto, donde Sarmiento dice, para que haya desarrollo en la Argentina tenemos que matar a los indios. Los indios son unos salvajes. Entonces, el mito de la Argentina es la idea de una Argentina que no es tan indígena, que además se le suma un hecho demográfico clave, que es que llegan un montón de europeos a la Argentina.
Entonces eso nos hace decir, bueno, somos más europeos que el resto de Latinoamérica. Y eso también nos da como ciertos aires también xenófobos cuando salimos al resto de Latinoamérica o al resto del mundo. Exacto, por eso para mí digamos, cuando nos pensamos y pensamos Argentina y pensamos Brasil, Brasil es un componente afro proporcionalmente muy marcado, culturalmente muy trascendente, por supuesto, pero además que vivieron en condiciones de esclavitud durante mucho tiempo. Por eso digo, el gesto, el tema con el gesto es que es un gesto muy directo, el gesto del gorila, sí, que casi te diría universal en cuanto a, digamos, en cuanto a lo que sería ser racista con alguien afroamericano en cualquier lugar del mundo. Entonces, creo que y ahí te agrego por eso genera todo esto que nos pasa a todos y por eso es tan difícil. Yo igual muchas veces me preguntaba, a ver, es mi propia negación de nuestro, a lo mejor, mecanismo como argentinos, pero es como, ¿de dónde salió ese gesto? Es como, nunca se me hubiese, o sea, como, no se te viste, cruza. como vos te enojás y bueno, mil cosas pueden pasar por la cabeza, pero es muy... Muy particular que te salga eso. Eso. Exacto. Y Digo, es una pregunta abierta de cómo eso, ¿no? cómo... Lo que quiero decir, respondiendo a Eyal, nosotros no nos creemos racistas básicamente porque no compartimos con negros durante mucho tiempo y creemos que solo el racismo es al negro. Exacto. Pero si vos haces un poco de memoria, sí, vos decís al paraguayo, al boliviano, al peruano, al travesti, al chaqueño, al tucumano, al santiagueño. O sea, estamos atravesados, pero como no vemos el color, pensamos que no lo somos. Y también creo que hay un componente de mestizaje. La Argentina, por suerte, se mezcló. Digo, hubo mucha mezcla entre diferentes etnias, pero muchas veces ese componente mestizo hizo que neguemos la jerarquía racial que sí hay en la Argentina. Ese es el punto, creo que el caso de Agostina nos invita a pensarnos. Primero, dejar de relativizar de que somos racistas, decirlo, y no seguir posponiendo esas disculpas. Y después estudiar, a abrirnos a lo que nos incomoda. Digo, por eso digo que para mí, si bien la sociedad argentina no tiene tanto componente afro, aunque sí lo tiene, no es esa una razón para no seguir preguntándonos cómo opera la jerarquía racial en Argentina. Inés, gracias, súper clara. Si tenés ganas, estaría bueno que vengas a hacer alguna columna. Estoy para que venga una columna. Sí, recontra, Opino en las próximas yo. semanas. Muchas gracias. Inés, de verdad. Gracias, Agostina, Gracias a ustedes. por venir. Gracias, Lu, también por venir acá a contar un poco y a colaborar con la nota. Muchas gracias. A ustedes.